Bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a hablar de un artista muy influyente que inspiró y diseñó la estética de muchas obras del Hollywood Illuminati y fue un maestro de la simbología ocultista. Un hombre que ha explorado el abismo ocultista de Aleister Crowley y que al parecer conoció muy bien. Este hombre es Hans Ruedi Giger, también conocido como H.R. Giger. Él fue un artista gráfico y escultor nacido en Suiza en 1940. En la década de los 60 se desempeñaba como diseñador de interiores mientras estudiaba diseño industrial. Esta fue la época cuando comenzó con sus primeras incursiones profesionales en las artes plásticas. No se confundan, Giger fue un artista increíblemente talentoso. Pero su obra estuvo siempre influenciada por las tendencias ocultistas, simbólicas y macabras. Su característica principal era buscar la presencia del lado oscuro en todos los aspectos de la existencia. Una y otra vez se hacen presente la deformidad, la sexualidad explícita, la violencia y la unión de la carne humana con máquinas diabólicas, creando una estética que Giger llamaría biomecánica. Él fallecería en 2014, tras caer de una escalera en su casa en Suiza. Pero su legado sigue perdurando en sus obras, que han influido a millones de fans. Y en su imaginería, que ha llegado a películas a las que seguramente has estado expuesto y permanecerán por siempre en tu cerebro. Películas como Alien y Prometeo cuentan con caracteres y extrañas creaciones nacidas de la oscura mente del artista. Es fácil darse cuenta de que su trabajo es de naturaleza muy oscura, así que ya deberíamos esperar que sea ocultista o Illuminati, pero no nos quedemos en la superficie. Quisiera señalar algunas cosas que apoyan otros temas que ya he tratado en el pasado. Giger también trabajó en la preproducción de Duna de Alejandro Jodorowsky, otro ocultista puro y duro, aunque esa película no llegó a buen término y jamás fue rodada. H.R. Giger fue recomendado a Alejandro Jodorowsky por el mismo Salvador Dalí, para ayudar a escenificar su película Duna. En el documental sobre esta película fallida, que terminaría siendo realizada por David Lynch, Jodorowsky nos dice por qué eligió a Giger, explicando que había algo muy oscuro en él, y que era la imagen perfecta para el mal que se suponía que estaba presente en la película. Si observas el documental sobre la película fallida Duna también descubrirás que este proyecto fue lo que presentó a Giger a otros artistas como Jim Mobius Gerard y el guionista Dan O'Bannon, que trabajaban en la película también. Esta colaboración le dará la conexión con O'Bannon, quien lo ayudará a entrar al film que lo lanzaría a la fama. La película Alien, de Ridley Scott. ¿Quién era este O'Bannon? Bueno, él fue un guionista, director y actor estadounidense, que trabajó mayoritariamente en los géneros de ciencia ficción oscura y horror. Cuya primer película, en la que fue guionista y protagonista, lleva curiosamente el mismo título del documental biográfico de Giger, Dark Star, o Estrella Oscura en español. Y prepárense para las coincidencias porque van a haber muchas en este vídeo. Esta película le haría ganar a O'Bannon un premio Saturno, un reconocimiento bastante simbólico. Así es que Giger entraría en la escena de la cultura pop al ser elegido para proporcionar la imagen de las películas de Alien, debido al interés de Ridley Scott en su obra Necronom 4, que eventualmente sería la inspiración para los alienígenas en la película. Scott también utilizaría las visiones de Giger para la película Prometeo, plagada de temática y simbología ocultista Illuminati. Ya desde el título, porque es sabido que el mito de Prometeo y Lucifer son uno y el mismo. No es de extrañarse que este haya dirigido películas como Blade Runner, Leyenda, Gladiador o Hannibal. Scott siempre ha estado lanzando trabajos que apoyan la agenda ocultista, incluyendo un proyecto sobre uno de sus ídolos, el científico de cohetes y aprendiz de Aleister Crowley, Jack Parsons. El espectáculo se basará en el libro titulado Ángel Extraño, de George Pendy, donde cuenta la historia de Jack Parsons, el brillante científico de cohetes y cofundador del laboratorio de propulsión a chorro, que desarrollaría cohetes para la NASA. Su brillante futuro terminó en la ruina, dirigiendo a Parsons hacia otro camino más oscuro, en la comunidad ocultista de mediados de siglo en Los Ángeles, donde Parsons llevó a cabo los rituales Babylon Workings, basados en las fórmulas mágicas de Crowley. Estos trabajos de magia sexual los llevaría a cabo con el fundador de la cienciología, Ron Hubbard, y su propia esposa.
para terminar muriendo en 1952 bajo extrañas circunstancias, mientras realizaba un ritual mágico en su casa. Pero aunque sea interesante, sigamos con nuestro tema. Sir Ridley Scott fue nombrado Caballero de la Corona Británica en 2003, y por buenas razones. Ha tenido obras de arte que son icónicas para las masas, programando predictivamente a la cultura popular moderna para dar la bienvenida a una supuesta invasión alienígena demoníaca. Esta es una tendencia inquietante con bajada de línea oficial que no va a desaparecer pronto, con la NASA y el establishment afirmando que vamos a hacer contacto antes de 2025. Sabiendo esto, es fácil darse cuenta porque Scott se enamora del arte de Giger, que normalmente gira en torno al sexo, la muerte y seres extraterrestres o interdimensionales. El hecho de que veamos estos conceptos tan a menudo en obras de arte oculto no es una coincidencia. En las películas Alien vs Predator, Prometeo o Especies, vemos la impregnación de especies exóticas, muchas veces en un portador humano. Esta es la versión moderna y de ciencia ficción del bebé de Rosemary. Ellos quieren finalmente impulsar a los hijos de una raza alienígena demoníaca, similar a la raza Nephilim, que supuestamente fueron gigantes engendrados por los ángeles caídos del cielo y las mujeres humanas con las que se aparearon en la tierra. Y aquí hay una cuestión muy importante. Se puede ver esto como un ejemplo de cómo funciona la agenda secreta. Primero los ocultistas hacen contacto con entidades oscuras, luego las colocan en obras de arte o entretenimiento, y finalmente las personas se suscriben y comienzan a incluirlas en la cultura popular y en su propia psiquis. La ciencia ficción es uno de los géneros más utilizados para empujar esta agenda hacia adelante. Un buen ejemplo es cómo nos presentan como personajes queribles a superhéroes genéticamente evolucionados y dioses alienígenas. Es extraño que no se pueda hablar sobre cualquiera de estos temas sin que nombrar al ocultista británico Aleister Crowley se haga recurrente. He aquí cómo Giger se suma a la obsesión de Crowley dentro del ocultismo. En el sitio web de Giger podemos ver, en sus propias palabras, cómo piensa que Crowley es el mago supremo. En su obra titulada Crowley, su trabajo número 274, que en numerología suma 13, tomen nota, muestra el retrato de Aleister Crowley, el mago supremo, que con su sombrero puntiagudo ocupa la parte izquierda de la pintura. De acuerdo con el dogma, como es arriba es abajo, o macro-microcosmos, sostiene la inversión del sombrero en su mano, como un cono de helado. El retrato proviene de una fotografía, que muestra al mago en sus años de mayor edad. Al igual que Crowley, Giger trató de distanciarse de la adoración a Satanás, lo que es poco creíble en ambos casos. En su sitio web, Giger habla sobre otra de sus obras. Hechizo 2 de 1973, su trabajo número 238, que en numerología también significa 13, y tratándose de gente nunca puede ser una casualidad. Él dice: es una de mis pinturas más intensas. La mujer es el punto focal de la pintura. Sus pies están atados a una cruz invertida. En ese momento, me interesaba mucho la magia y la brujería. Por cierto, quisiera recalcar que no tengo nada que ver con Satanás y que detesto la crueldad con los animales. La serie de Spell Temple, creada hace 25 años, contiene símbolos que utilizan para tratar de ponerme en una relación con la magia negra. Lo cual niego. Niega el satanismo y la magia negra, pero un segundo antes admite: me interesaba mucho la magia y la brujería. Aunque estas cosas no necesariamente vinculan a alguien a adorar a Satanás, ponen esa imaginería en el campo de juego. Y no parecen obras hechas por alguien con otro tipo de creencias. Como se ve, en el documental Dark Star, el propio Giger revela que el Spell Room es su lugar favorito, y ya sabemos por qué, es la forma más oscura de su expresión artística, con imágenes explícitas de Baphomet. Observe las polaridades blancas y negras, representando a Boaz y Hakim. O al Yin y el Yang, las fuerzas opuestas. Las dos polaridades son simbólicamente las fuerzas de atracción y repulsión del cosmos que dieron origen a todo cuanto existe, según las creencias esotéricas. En la obra de Giger podemos encontrar la influencia de varios artistas como Jean Cocteau, Lovecraft o Salvador Dalí. Pero Austin Osman Spare fue una de las influencias de Giger que, aunque no lo parezcan a simple vista, son de importancia oculta. Su trabajo exploró la conexión del subconsciente y sus símbolos con la mente consciente.
En los trabajos de un pintor, escritor y ocultista se repite hasta el cansancio el hermetismo como es arriba es abajo, concepto sagrado para los Illuminatis. Cuando leas o investigues acerca de Spar, encontrarás trabajos con sigilos, magia del caos y magia sexual y, obviamente, un pasado en la Astrum Argentum, sociedad esotérica fundada por Aleister Crowley en 1907. Su influencia en la magia de sigilo sin duda ha inspirado a ocultistas modernos como Damien Eccles, el asesino de los 3 de Memphis, y otros psicópatas. En el libro El Renacimiento Mágico, de Kenneth Grant, detalla. De repente, Spar podía ocasionalmente conjurar formas de pensamiento dándoles apariencia visible, pero, mientras que en el caso de la vieja bruja su potencia era infalible, en su propio caso era errática e incierta. En una ocasión funcionó muy eficazmente, y 2 personas desafortunadas pagaron el costo. Eran de la clase diletante, meros aprendices de lo oculto. Querían que Spar conjurara un elemental de apariencia visible. Habían visto espíritus materializados en la sala de sesiones, pero nunca habían visto a un elemental. Spar trató de disuadirlos, explicando que tales criaturas eran autómatas subconscientes que habitaban la psique humana en niveles normalmente inaccesibles a la mente consciente. Como casi siempre encarnaban impulsos y propensiones atávicas, era un acto de locura evocarlas, ya que su intrusión en la superrealidad podría ser extremadamente peligrosa. En esta materialización resultó ser una entidad del mal, que es precisamente la razón por la que advierto de entrar en el reino espiritual. Los resultados fueron trágicos, una vez más, esta es una de las cosas que nos han advertido varias veces Crowley y similares. Mientras se había cohesionado y colgado en la habitación como una nube, era virtualmente opaco y tangible. Y apestaba al mal. Ambas personas fueron fundamentalmente cambiadas. En pocas semanas, uno murió sin causa aparente. El otro terminó confinado en un manicomio. En 1975, la pareja de Giger, la artista Lee Tobler, se suicidó con una escopeta, y él se preocupó de que sus obras estuvieran atrayendo a la oscuridad a su alrededor, no muy diferente de las advertencias que ocultistas como Spar y Crowley habían dejado antes. La cara de Lee se convertiría en el prototipo para todos los rostros femeninos en la obra de Giger. Aquí tenemos que Spar utilizó una entidad maligna para crear obras de arte, al igual que H.R. Giger. Aunque Spar estaba convencido de que una inteligencia oculta frecuentemente pintaba, dibujaba o escribía a través de él, era incapaz de descubrir su identidad. Como Giger, las